Estamos nuevamente con Roberto Pérez y con Alejandra Duca. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de la sabiduría ancestral. En Argentina en particular estamos acostumbrados a hablar de pueblos originarios, de culturas, pero claramente el abordaje que hacen ustedes es desde otro lugar y a su vez integrando esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sabiduría ancestral? Siempre que miramos para el pasado podemos cometer un error de decir eh, todo lo pasado fue mejor y creer que todo lo pasado es mejor que el presente. Y ese error a veces lo tenemos cuando lo decimos. Es cierto que hubo experiencias en culturas antiguas, en momentos de apogeo, en distintas latitudes del planeta, que han sido tan majestuosas, y que han tenido un periodo de duración que ha sido distinto en cada lugar. Pero esa experiencia de encontrarnos con una cultura que supo tratarse a sí mismo, las personas, tratarse entre ellos y tratar a la madre tierra de una dignidad, y tratar la fuente de la vida y el contacto con lo sagrado con una dignidad que van a quedar para siempre en la historia de nuestro planeta y en la historia humana. Y hay que rescatar esas sabidurías, hay que ir a buscar en ellos cómo lograron esa experiencia tan vital de una vida sana, de un bienestar prolongado. Por supuesto que ha habido después decadencias, pero es posible mirar atrás, buscar en esas culturas de Oriente y de Occidente esa sabiduría para reconquistar lo que podemos aplicar hoy en día en nuestro mundo actual, y no es vestirnos como ellos o hacer cosas que hacían repitiéndolo, es capturar el espíritu de lo que ellos querían enseñar. Entonces, cuando uno se conecta con estas antiguas culturas de la tierra, con esa sabiduría ancestral, logramos no perder nuestros orígenes y no perder eso que nos permite que hoy podamos tener un futuro mejor. Entonces, no es un tema de saber qué hacían o cómo hacían las cosas, es mucho más que eso. Es entender cómo vibraban y vivían su realidad. Claro, es ir más allá de la anécdota, ¿no? Vos, Alejandra, solés contarnos que fuiste atravesada por una experiencia con la cultura calchaquí. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Qué pasó en tu vida? Sí, yo era una persona como todos, común, ciudadana. En ese momento estaba estudiando ciencias económicas, de hecho me recibí de contadora, pero en el medio pasa un hecho muy particular en mi vida, y es que una señora que hacía ropa étnica me pide sacar unas fotos con una ropa hilada en telar, una tela llamada barracán. Y al sacarme las fotos con esos chalecos y con esos tapados y esos sacones de barracán, algo pasó en mí. Es como si ese hilado hubiese atravesado mi propia urdimbre emocional, hubiese tocado esa fibra íntima interior que me reconectó a algo que increíblemente ni me imaginaba que tenía en mi interior, y que tenía que ver con justamente la creatividad. Acto seguido, tuve la necesidad de ir al encuentro con estas tejedoras en los valles calchaquíes, que eran las que tejían en sus telares antiguos estas telas de barracán, teñidas con tinturas vegetales y generando que vos te cubras con, en realidad, con, con un abrigo que va mucho más allá al hecho de hoy por hoy voy y compro, ¿no? Una ropa del estilo que sea en un negocio que no sé ni el origen, que no sé ni de dónde viene, que no sé por las manos que pasaron. Entonces, ir hacia el encuentro con estas tejedoras me llevó al encuentro con el origen, literal. Y entonces empecé a conectarme con mujeres de sabiduría de la tierra, hombres medicinas, chamanes,
que fueron los que me iniciaron en el camino de los portales, en el encuentro con las piedras, que me conectaron con que todo tiene espíritu. Ellos forman parte de esas culturas animistas originales de la tierra, donde una piedra tiene espíritu, un río tiene espíritu, una montaña tiene espíritu. O sea, nosotros no podemos atravesar un arroyo o no debemos atravesar un arroyo, por ejemplo, sin pedir permiso. Entrar a la casa de alguien sin pedir permiso, a los guardianes de ese lugar. Incluso acariciar la tela, el barracán. Yo veía cómo ellos acariciaban la tela y me enseñaron que las fibras también se estresan. Como absorben tu energía, ellas también se estresan. Entonces ellos y ellas iban tejiendo el barracán y las acariciaban, ¿no? Les ponían esa cuota de amorosidad para que, bueno, están pasando a un nuevo proceso de ser la lana de un animal sagrado, vicuña, llama, alpaca, oveja, a transformarse en una prenda de abrigo para otro reino, el reino humano. Entonces ahí vamos viendo cómo ellos me mostraban la interactuación de los distintos reinos, cómo nos vamos apoyando en nuestra evolución, cómo nos vamos cuidando, protegiendo en nuestra evolución. Y sí, esa experiencia me atravesó porque realmente fue mi iniciación en conectarme con lo sagrado de la vida y con que todo es sagrado. O sea, llega un momento que ya te cuesta matar una araña, que tan fácilmente vamos y la matamos, claro, ¿no? Cuando la vemos. Te cuesta pisar una hormiga. Entonces, pues te das cuenta que detrás de estos seres que uno ve tan pequeñitos está el gran espíritu. Está la madre creadora sosteniendo esta creación. Ellos me hicieron vibrar y vibrar exactamente esto, ¿no? Y en reconocer la iconografía, la simbología, cómo impacta eso en nuestra alma, cómo le recuerda eso a nuestra alma quiénes somos. Cómo un icono, un dibujo, hace que nuestra alma converja en eso y se recuerde. Desde algún lugar la despierte, la despabile. Entonces, bueno, nada, fue para mí mi inicio, mi transformación, sí. Total. Roberto, una persona como vos, tan fuertemente formada en la cultura judio-cristiana, insertado en el mundo de las empresas y del liderazgo moderno, ¿en qué te interpeló o te sentís interpelado por las culturas de la tierra, por las culturas ancestrales? Gracias por tu pregunta, es muy importante lo que decís. Me pasó con Alejandra lo mismo. Hasta mis 38 años creo que me formé tanto con la cultura occidental que no tenía más que un concepto aprobatorio de lo que es el mundo de la tierra, el mundo de las culturas originarias. Pero a partir del 24 de octubre de 1993, en una experiencia inolvidable, mística en Machu Picchu, todo empezó a revertirse. Sin esa experiencia no podría decir lo que ahora estoy diciendo, porque como nos pasa, de esto no se habla teóricamente, hay que atravesar la experiencia para poder poner en palabras la vivencia. ¿Qué es lo que yo te diría resume lo importante? Yo vengo de un lenguaje conceptual, vengo del mundo de las ideas, de la tradición grecolatina. Lo que Ale fue diciendo es que las culturas antiguas se manejaban con el lenguaje simbólico. Y pasar del lenguaje conceptual al lenguaje simbólico es una travesía fantástica. Pero hay que recibir educación para eso, porque la persona que está tan instalada en el lenguaje conceptual ve lo simbólico como algo aleatorio, alternativo y poco serio, que horrible, ¿no? Nosotros que ya entramos en el lenguaje simbólico, nos damos cuenta que el símbolo apela a lo, como dice ella, a lo mejor de nosotros para conectarnos con lo más superior. El lenguaje conceptual empobrece frente a eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacían ellos para que con el lenguaje simbólico tuviera una cultura tan sana y tan rica? Bueno, eso se basa, también lo dijo Alejandra, en la conciencia sagrada de la vida. Que cuando digo esto, es entender que si todo es sagrado, hay un respeto
básico a la dignidad de cada ser. Yo no puedo alterar la dignidad de un ser porque se me ocurra, porque me moleste, porque no me gusta o por lo que fuera. No son cosas. Un río no es una cosa, un árbol no es una cosa. El tratamiento con cada ser a partir de la conciencia sagrada de la vida hay un enorme respeto. Incluso lo hemos visto en películas y demás. Si tenemos que matar un animal, se pide permiso al espíritu del animal para que pase a ser, como dice ella, parte de nuestro propio cuerpo. Entonces hay toda una dignidad. No es un tema de fanatismo, no es un tema de indigenismo, es un tema de recuperar una conciencia sagrada de la vida que ellos vivían naturalmente y nosotros perdimos. Es una modernidad tan artificial, una modernidad tan superficial. Hemos perdido el contacto con esa sabiduría ancestral. No se consigue eso sin ir a verlos a ellos. No se leen libros. Mis libros, amo mis libros y han sido una fuente, pero siempre es después de, nunca pensar que eso me va a dar lo que estoy buscando. Entonces, sí, cuando uno se enamora de la sabiduría de las personas que la transmiten en esas culturas, mundo andino, mundo maya, incluso la sabiduría que pudimos tener entrando en el mundo de la India, o como dice ella, en la sabiduría de los pueblos originarios de nuestra tierra. Yo tuve también contacto con la tradición mapuche, ella mucho más lindo ama la tehuelche. Cuando esto pasa a ser parte de la vida, no teoría, ya la vida queda distinta, queda totalmente impactada. Ustedes proponen compartir experiencias de este tipo yendo a estos lugares, invitando a la gente a acompañarlos, haciendo estos procesos de, bueno, viajes iniciáticos, como hemos hablado. ¿Qué le proponen a la gente cuando los invitan a acompañarlos? ¿Qué se hace ahí? ¿Para qué vamos? O sea, ¿qué hacemos ahí? ¿A dónde? Bueno, vamos justamente al sitio donde estas culturas han vivido o siguen viviendo. Generalmente elegimos ir a los sitios donde las culturas ancestrales están vivas, están presentes, continúan desarrollándose. En el caso de los valles calchaquíes, cuando atravesamos los portales y vamos conectándonos con gente del lugar, nos damos cuenta de que gracias a Dios la magia continúa de estas culturas, hoy ayornada a lo que es este proceso de ascensión de la Madre Tierra, acompañado por este proceso de ascensión en conciencia de toda la humanidad. Muchas veces me preguntan, ¿y cómo toda la humanidad? Toda la humanidad tiene que hacer esta tarea o trabajo. Yo no le tengo miedo a la palabra trabajo, porque sí es un ancla que nos tira para abajo, pero ¿para qué? Para enraizarnos, para anclarnos a este plano. La gente que está sin trabajo se siente falta de dignidad y no se siente enraizada a este plano y pierde el sentido de su vida aquí. Así que yo bendigo el trabajo personal y ese trabajo o esa tarea, que también es divina la palabra, que vinimos a hacer, ¿no? Aquí en la tierra. No para ganarnos la vida, no, sino para aprender a cómo jugar este juego que implica aventurarnos en la tercera dimensión, que es cuando es la dimensión que venimos a cumplir o a comprometernos con nuestras misiones de vida, ¿no? Entonces, hacemos eso. En el caso de la de Aguita Calchaquí es llevarlos al lugar concretamente, en el caso de la cultura andina es llevarlos concretamente a la vivencia con los seres del lago Titicaca. Por eso dormimos en una isla del lago Titicaca, la Isla del Sol. Los llevamos a la vivencia de atravesar todo el valle sagrado de los incas, de hacer parte del camino del Inca, de conectarnos con lo que ellos nos legaron y con los seres guías que son herencia de esta cultura y que son seres que pueden o no ser descendientes incas, pero ellos han asumido el hecho del compromiso de seguir transmitiendo esta cultura y por eso sigue viva. Y en el caso de la cultura maya los llevamos a Yucatán, que es un lugar muy especial, que Roberto se puede explayar muchísimo ahí, porque él aparte enseña la sabiduría del calendario maya maravillosamente, para que conecten con los abuelos mayas y puedan ver cómo viven los abuelos mayas.
que realmente están viviendo en la quinta dimensión de conciencia, que no es imposible acceder a esa dimensión de conciencia en la vida cotidiana. Y en el caso de la India, también es un viaje que es un poquito más prolongado de hacer por la distancia y todo lo demás. Es un viaje que proponemos cada 3 años aproximadamente, y justo en noviembre del 2021 es donde tenemos pensado volver a hacerlo. Es conectar con esa sabiduría ancestral que vive en un aparente caos, pero en un nivel de espiritualización tal que hacen de su persona los seres con las miradas más profundas que yo he conocido y con las sonrisas más preciosas. Así que después que Roberto Te pueda quisiera, completar. claro, te quisiera hacer una pregunta puntual sobre la India, porque está como de moda, ¿no? La cultura india. Y quisiera que nos describas brevemente cuál es la diferencia, es el aporte en particular de la cultura india a esta cultura occidental tan particular en la que estamos. Mira, de tanto poder hablar, quisiera que nos escuchen este secreto. Nuestra cultura occidental es jerárquica. La cultura de la India es en red. Esto quizás no se dice habitualmente. En la India un maestro lo es cuando con su testimonio de vida atrae a personas para que lo sigan, no a él, sino a la sabiduría que él transmite. En la India la idoneidad se tiene por la integridad de vida. Y los maestros lo son cuando son íntegros. Si pierden su integridad, los discípulos se alejan. Al crear esta red de maestros, maestros del pasado y maestros del presente, esta cultura vive sumergida en una red de maestría del pasado, de maestros del presente, donde se van nutriendo de unos y de otros. Hay discípulos. Nuestra cultura occidental es jerárquica. En esto lleva a conciencia de poder, de exclusión a veces, incluso de, más que discípulos, fieles. Y la cultura de ser fiel, a la larga, termina cayendo en una obediencia peligrosa. La palabra obediencia es preciosa, como la palabra trabajo, pero cuando la obediencia se malentiende, es una obediencia pasiva a una jerarquía que no siempre representa la sabiduría que quiere transmitir. Esto no es crítica, es para entender que esto es así en el mundo occidental. Entonces a veces las culturas que llamamos monoteístas peligrosamente pueden encerrar muchos vicios producto de esta jerarquización y de estructuras que a la larga violan el espíritu. En cambio en la India no ocurre eso. En la India te encontrás que, por ejemplo, como nos pasó como un dato menor, una vez fuimos y veíamos carteles enormes de señores sentados con su ropa de la India, carteles gigantes con letras de la India que no entendíamos qué decía, pero estaban sucesivamente en distintos recorridos del micro que hacíamos. Entonces le pregunté si era un partido político o si eran gobernantes o alguien importante. Dice, no, estos son maestros espirituales que vienen del Tíbet y vienen a la India periódicamente. Entonces, en un lugar que tenía, no quiero equivocarme, pero como 2 kilómetros cuadrados, para que me entiendas, hacían unos andamios, ellos se colocaban arriba y enseñaban el yoga más puro a toda persona que quisiera participar. Se colocaban parlantes gigantes, pero la idea es que cualquier persona, aunque sea la persona más pobre que fuera a ver, o la persona más importante, fuera a aprender cursos de yoga por maestros exquisitos en una amplitud de gente enorme. No era un estadio de fútbol ni nada, era un lugar abierto plenamente. Y lo que importaba es que a la lejanía lo pudieran ver, pero sobre todo lo pudieran escuchar. Es decir, el aprendizaje quedaba en compromiso personal de cada uno. No había una institución que enseña esto. Era un maestro que se planta y todos iban a recibir eso. Y lo importante es lo que ella decía, que una vez que lo incorporaban, nadie les preguntaba qué hacían o qué dejaban de hacer o cuántas veces lo hacían o no lo hacían, porque ellos no era el tema es aprender este arte y si te comprometés vas a ver solo los resultados. No tenés que venir a ver qué te decimos o no qué te decimos, vos vivilo. Entonces ahí entendí que esto de una red de energía espiritual
abarcativa a todos, en una gran masa o multitud de personas, era posible. Entonces vos veías que no era una religión, que a veces corre el riesgo de institucionalizarse tanto que se despersonaliza. Eso es lo que aprendí del misterio de la India. Sí. Siempre digo que la India es una multinacional de maestros ascendidos. Sí. Lo trajiste al mundo occidental, Sí, al concepto. totalmente. Claro. Porque desde algún lugar los occidentales estamos empezando o aprendiendo a orientalizarnos y los orientales están empezando a occidentalizarse. Está pasando esa magia. Esa transformación. Sí. Sí, lo que yo resumo es que en los viajes que ustedes proponen hay como 3 procesos, ya encontré uno tercero, que es el camino hacia adentro de nosotros mismos, que es el primero. El camino hacia el afuera es elegir la gente con la cual viajar, estar, convivir, el lugar a donde voy. Y el tercer aspecto que me parece crucial es traer la sabiduría. Excelente, perfecto. Ancestral, Sí, sumarla. Sí. Bueno, ustedes hacen diferentes viajes. Cuéntenos rápidamente de qué se trata cada uno y qué tenemos en el 2020. Bueno, por ejemplo, yo te 2021. cuento de los valles calchaquíes, que es esto que después de tantos años de haber vivido y vibrado estos portales energéticos y que me fueron tallando y me fueron enseñando tantas cosas, se me invitó a que llevara gente y que les hiciera vivir y vivenciar aquello que yo había experimentado. Y eso es en abril, del 15 al 19 de abril. De 2020. 2020. Y luego viene el viaje al mundo maya, en Yucatán, del 2 de mayo al 15 de mayo, que bueno, Roberto te puede explicar un poco más porque él, desde su sabiduría y encuentro con el conocimiento del calendario maya, que es lo que transmite, te puede contar cómo es, ¿no?, un poco su vivencia en ese viaje. Sí, lo importante es que tenemos contacto con personas de esa sabiduría y los lugares, y amaneceres y atardeceres, y lugares energéticos, fundamentalmente eso. Sí. Y mucho trabajo corporal. Eso. Justamente damos con abuelos mayas que tienen la sabiduría de sanar la memoria celular. Eso. Se llama Putsia, es una sabiduría ancestral maravillosa y a partir de ahí se reacomodan muchas cosas en nosotros porque liberamos ese estrés emocional, tensiones y un montón de cosas que hemos cargado durante toda nuestra vida y lo que es más carga todavía, lo que venimos heredando desde el linaje, ¿no? Muy bien, y en el 2021 nos vamos todos a la India. Queda claro, sí, el viaje a Perú, que es el viaje a Perú viaje a Perú es en septiembre del 2020, del 13 al 26 de septiembre, que es la conexión con el mundo inca, maravilloso, con toda esa cultura andina preciosa, que es donde Roberto se inicia a los 38 años, y 2021, noviembre del 2021, la India. Muy bien. Muchas gracias, nos vamos todos de viaje. ¿No, Julio? Nos vamos. La vida es un viaje. La vida es un La viaje. vida es un viaje.